Siempre creí que la vida a los 58 años debía oler a tranquilidad absoluta. Para mí, esa tranquilidad tenía el aroma muy específico de los tallos de eucalipto recién cortados, la tierra oscura y húmeda de las macetas de cerámica y el dulzor denso de las orquídeas que cultivo en el invernadero trasero de mi tienda. Llevo exactamente 22 años levantando mi propio negocio de arreglos florales para eventos, un local de amplios ventanales en una esquina transitada que me costó sangre, sudor y varias madrugadas de dormir sobre sacos de fertilizante orgánico. No dependo de nadie para pagar las cuentas de la luz, ni para llenar los estantes de mi nevera, ni para comprarme esos zapatos de cuero de suela gruesa que uso para estar de pie 12 horas seguidas, armando arcos de rosas blancas para bodas ajenas. Esa independencia financiera siempre fue mi mayor orgullo, mi escudo impenetrable contra las incertidumbres del mundo exterior. Pero el problema definitivo con los escudos es que te protegen de lo que viene de frente, no de lo que ya tienes metido cómodamente en tu propia cama, durmiendo a tu lado con una sonrisa plácida y un ronquido suave que cualquiera juraría que es inofensivo. Roberto y yo llevamos 30 años de matrimonio. 30 años ininterrumpidos en los que me acostumbré a sus rutinas milimétricas, a sus corbatas de seda italianas siempre combinadas a la perfección con el pañuelo del bolsillo del traje, a su manera particular de caminar por la casa como si fuera el dueño no solo de las paredes que nos rodean, sino del mismísimo aire que respiramos. Él es auditor de pólizas de seguros. Un trabajo que, según él repite hasta el cansancio, requiere una mente brillante y una capacidad de observación superior a la del resto de los simples mortales. Su ego es prácticamente una criatura viva, un animal doméstico demandante al que hay que alimentar a diario con asentimientos constantes y palabras de profunda admiración. Siempre ha sido un hombre de gestos sumamente amables, pero de una amabilidad condescendiente que irrita la piel. Esa clase de hombre que te da unas palmaditas suaves en el hombro cuando le cuentas emocionada que acabas de cerrar un contrato enorme para decorar el salón principal de un hotel de lujo. Me miraba con esa sonrisa torcida suya, masticando lentamente su tostada matutina, y me decía con voz melosa que le alegraba muchísimo que mi pequeño pasatiempo de las florecitas me mantuviera tan entretenida y ocupada. Ese pequeño pasatiempo, por supuesto, fue exactamente lo que pagó la remodelación completa de nuestra cocina el año pasado y las cuotas mensuales de la camioneta que él conduce todos los fines de semana. Pero Roberto tiene una habilidad asombrosa para reescribir la realidad en su cabeza hasta que él se convierte en el protagonista indiscutible de cualquier éxito financiero que cruce la puerta de nuestra casa. Teníamos un acuerdo tácito de comodidad doméstica. Él viajaba muy a menudo. Viajes de trabajo, los llamaba con absoluta seriedad, convenciones regionales de seguros, auditorías complejas en ciudades vecinas, reuniones estratégicas con clientes de alto perfil que requerían su presencia ineludible desde el jueves por la tarde hasta el domingo por la noche. Yo me quedaba a cargo de la casa y del ritmo frenético del negocio, disfrutando genuinamente de esos fines de semana de silencio sepulcral, donde podía caminar descalza por la sala de estar, bebiendo una copa de vino tinto sin tener que escuchar sus quejas constantes sobre el volumen del televisor o la temperatura del aire acondicionado. En la floristería, mi mano derecha indiscutible es Valeria, una chica de 26 años, sobrina lejana de Roberto por parte de su hermana menor, que llegó a mi tienda hace 3 años buscando desesperadamente un empleo temporal, mientras decidía qué hacer con su vida académica. Con su cabello oscuro siempre recogido en una trenza desordenada y sus grandes ojos de ciervo asustado, me despertó un instinto protector casi inmediato y feroz. Le enseñé absolutamente todo lo que sé. Le mostré la técnica exacta para cortar los tallos en diagonal bajo el agua para que las rosas duren el doble de tiempo. Le confié sin dudarlo las llaves principales del local, le abrí los libros de cuentas diarios y hasta le presté dinero de mis ahorros cuando me lloró desconsolada diciendo que su apartamento de alquiler tenía problemas graves de humedad y necesitaba mudarse urgentemente antes del invierno. Valeria se convirtió lentamente en una hija postiza para mí. Almorzábamos juntas todos los mediodías en la pequeña trastienda,
rodeadas de cajas de cartón corrugado y rollos de cintas de seda. Ella me escuchaba hablar pacientemente de mis achaques en las rodillas por la edad, y yo la escuchaba quejarse amargamente de los hombres inmaduros y sin futuro con los que solía salir los fines de semana. Incluso Roberto, que rara vez muestra un interés genuino por las operaciones de mi negocio, solía pasar por la tienda algunas tardes de viernes con la excusa perfecta de traerme un café caliente, saludando a Valeria con esa cortesía exagerada suya, preguntándole con interés paternal cómo iban sus estudios nocturnos de administración de empresas. Todo en mi entorno parecía un ecosistema funcionando en perfecta armonía. Un cuadro familiar pintado con colores pastel, donde cada pieza encajaba sin generar la más mínima fricción. Si alguna vez has sentido en lo profundo de tus huesos que tu vida es demasiado tranquila, que todo está bajo absoluto control y que por fin puedes respirar hondo sin preocuparte por el mañana, dale un me gusta a esta historia ahora mismo, porque te aseguro solemnemente que estás a punto de entender lo rápido que el universo entero te arranca la alfombra de debajo de los pies cuando menos te lo esperas. El jueves por la noche, el aire dentro de nuestra habitación principal estaba cargado con la humedad pesada y pegajosa típica de finales de octubre. Roberto tenía uno de sus famosos y agotadores viajes de trabajo a la mañana siguiente. Un seminario de actualización intensiva de pólizas comerciales en un hotel a 3 horas de distancia en coche, o al menos, eso era exactamente lo que dictaba el itinerario meticulosamente impreso que dejó descuidadamente sobre la mesa de noche de madera oscura. Él estaba encerrado en el baño, duchándose con el agua casi hirviendo, canturreando una vieja canción de la radio con una afinación verdaderamente desastrosa que traspasaba la puerta cerrada. Yo estaba de pie frente a la cama matrimonial, alisando con cuidado las camisas de algodón que él llevaría al viaje. Siempre le empacaba yo la maleta. No porque él me lo exigiera de manera dictatorial o machista, sino porque hace muchos años descubrí por las malas que si lo dejaba hacerlo a él solo, terminaba irremediablemente olvidando empacar los calcetines limpios o llevando trajes arrugados hechos un desastre al fondo del equipaje. Y mi perfeccionismo crónico simplemente no me permitía dejarlo salir de mi casa, luciendo como un vagabundo, que por casualidad llevaba puesta una corbata cara. Abrí de par en par su maleta de cuero negro, la misma de marca reconocida que le regalé en su cumpleaños hace exactamente 2 años. El cuero rígido crujió suavemente bajo la presión de mis dedos. Empecé a acomodar los pantalones oscuros de vestir en el fondo plano, cuidando obsesivamente de mantener los pliegues exactos de la plancha. Luego coloqué sus camisas perfectamente dobladas, su neceser de cuero marrón con los artículos de aseo personal que yo misma acababa de rellenar esa misma tarde, y un par de zapatos formales extra envueltos meticulosamente en bolsas de tela transpirable. Mi mente estaba flotando a kilómetros de allí, calculando mentalmente el inventario masivo de lirios blancos de importación que llegaría al día siguiente a primera hora para una boda de alto presupuesto el fin de semana. Fue exactamente en ese instante de distracción cuando el dorso de mi mano derecha rozó accidentalmente el forro interior de la tapa superior de la maleta. Había un compartimento oculto allí, cerrado firmemente con una cremallera delgada y muy oscura que se camuflaba a la perfección con la textura de la tela de nylon negro. Nunca antes en todos estos años le había prestado la más mínima atención a ese bolsillo secreto, pero esta vez, al pasar la mano plana para alisar una arruga del forro, sentí un bulto cilíndrico, inusualmente duro y muy frío al tacto. Mi ceño se frunció ligeramente en un gesto de pura confusión. Roberto es un hombre de rutinas espartanas y predecibles. Su neceser oficial estaba a simple vista, repleto hasta el tope con su crema de afeitar habitual, su desodorante clínico sin aroma y su loción refrescante para después de afeitar. No tenía absolutamente ningún sentido lógico que guardara algo de aseo personal tan escondido en la tapa del equipaje. Sin pensarlo demasiado, actuando casi con la curiosidad inocente de quien aparta una hoja seca del camino para ver qué hay debajo, tiré suavemente de la pequeña cremallera metálica. El sonido de los dientes separándose fue apenas un susurro metálico en la habitación,
casi completamente ahogado por el ruido constante del agua de la ducha, cayendo pesadamente sobre los azulejos de cerámica del baño contiguo. Metí los dedos índice y medio en la estrecha abertura oscura. La punta de mis dedos rozó inmediatamente una superficie lisa de vidrio esmerilado, notablemente fría al tacto. Lo agarré con firmeza y lo saqué a la luz amarillenta de la lámpara de noche. Mis pulmones dejaron de funcionar por un segundo exacto. El tiempo, ese concepto abstracto e implacable que rige nuestras rutinas diarias, se volvió espeso, denso y extremadamente lento, como si de repente toda la habitación estuviera sumergida bajo el agua. En la palma de mi mano descansaba un frasco elegante y pesado, de cristal color ámbar oscuro, con una etiqueta de diseño minimalista y letras cursivas. No era ningún tipo de medicina recetada. No era una loción hidratante para el rostro de esas que los hombres de su edad compran a escondidas en la farmacia para disimular las arrugas. Las letras doradas impresas en el papel brillaban bajo la luz de la lámpara con una claridad sencillamente insultante. Aceite de masajes calentador, ultrasensorial, sensación vainilla y canela, efecto prolongado. Me quedé mirando fijamente el frasco de cristal como si fuera un artefacto alienígena recién aterrizado en mis sábanas limpias. Mis pulgares trazaron mecánicamente el relieve brillante de las letras doradas. Aceite de masajes calentador. Mi marido, el mismo hombre pragmático que consideraba abiertamente que un abrazo de más de 5 segundos de duración era una imperdonable pérdida de tiempo productivo. El mismo hombre que se quejaba amargamente de que mis manos estaban demasiado frías, si accidentalmente lo rozaba en la cama durante las noches de invierno. Llevaba aceite de masajes con olor a vainilla y canela escondido deliberadamente en un compartimento secreto e invisible de su maleta de trabajo corporativo. El hombre jamás, en 30 largos años de matrimonio ininterrumpido, me había dado un mísero masaje en los hombros. Ni siquiera tuvo ese gesto básico de empatía cuando sufrí aquella dolorosa contractura severa en la espalda el año pasado y tuve que pagar de mi propio bolsillo sesiones semanales con un fisioterapeuta profesional, mientras él se quedaba plácidamente viendo los partidos de fútbol de la Liga Europea, hundido en los cojines del sofá de la sala. Mis dedos se apretaron con tanta fuerza alrededor del cilindro del frasco de vidrio, que los nudillos de mi mano derecha se pusieron completamente blancos, casi translúcidos bajo la luz. Un calor furioso y punzante, nacido en la base misma de mi estómago, subió rápidamente por mi pecho hasta instalarse de golpe en mi garganta, dejándome un sabor metálico, espeso y profundamente amargo en la boca. No era solo la traición física evidente que gritaba a los 4 vientos el frasco ámbar. Era la humillación calculada del escondite perfecto. La certeza inmediata, visceral e innegable de que todo el teatro agotador de los viajes de trabajo de fin de semana y los aburridos seminarios de actualización de pólizas era en realidad una gigantesca farsa montada a mis espaldas, sostenida con mi propia complicidad silenciosa y mi dedicación al empacar su ropa limpia. Desenrosqué la tapa negra de plástico con un movimiento mecánico y seco. Acerqué lentamente la nariz a la boca abierta del frasco. El olor a esencia de vainilla barata y extracto de canela artificial me golpeó las fosas nasales sin piedad. Era un aroma empalagoso, extremadamente denso, casi asfixiante por su concentración química. Era un olor vulgar diseñado específicamente para fingir intimidad inmediata, para enmascarar el sudor ajeno y la culpa en sábanas almidonadas de hoteles de carretera. Cerré los ojos con mucha fuerza. En la oscuridad total detrás de mis párpados apretados, no vi la silueta borrosa de una mujer sin rostro. Vi con nitidez la sonrisa condescendiente de Roberto frente a su tostada. Vi las altísimas facturas de los impuestos de nuestra casa, que yo pagaba religiosamente todos los meses desde la cuenta comercial de mi negocio, para que él pudiera supuestamente ahorrar su salario para nuestra jubilación soñada. Vi su mano limpia palmeando mi hombro con lástima. El ruido constante del agua de la ducha se cerró de golpe. El silencio repentino y absoluto que inundó la habitación contigua fue como un disparo ensordecedor que me devolvió bruscamente a la realidad de mi dormitorio.
Con un movimiento extraordinariamente rápido, fluido y casi instintivo, enrosqué la tapa negra nuevamente hasta el tope. Mi corazón latía desbocado contra mis costillas como un pájaro aterrorizado atrapado en una jaula pequeña, pero mis manos, entrenadas pacientemente por décadas de lidiar a diario con espinas afiladas de rosas y tallos rebeldes de arbustos, no temblaron ni un solo milímetro. Deslicé el pesado frasco de cristal ámbar profundamente dentro del bolsillo derecho de mi propio delantal de trabajo, el mismo delantal verde oscuro que todavía llevaba puesto cómodamente sobre mi ropa de estar en casa, sintiendo el peso frío e inconfundible del vidrio golpeando levemente contra mi muslo al moverme. Luego, cerré con total naturalidad la cremallera oculta del compartimento de nylon y acomodé con cuidado las mangas de la última camisa blanca encima de todo el conjunto, alisando las fibras de algodón con una delicadeza meticulosa y verdaderamente aterradora. Escuché el clic metálico del pestillo y el sonido de la puerta del baño abriéndose de par en par. Una nube densa de vapor muy cálido invadió de inmediato nuestra habitación, trayendo consigo el aroma limpio y familiar del jabón artesanal de avena, que yo misma me encargaba de comprarle religiosamente en el supermercado cada primer lunes de mes. Roberto salió frotándose el cabello ralo y canoso con una toalla blanca y esponjosa, llevando puestos únicamente los pantalones sueltos del pijama a cuadros azules que le había regalado con mucho cariño la Navidad pasada. Tenía las mejillas visiblemente sonrosadas por la temperatura del agua caliente y tarareaba esa maldita canción espantosa con la misma soltura y despreocupación absoluta de un hombre que cree firmemente que el mundo entero es un escenario seguro construido de manera exclusiva para su disfrute personal y su comodidad infinita. Se detuvo pesadamente frente al espejo de cuerpo entero del armario de madera, ajustando con lentitud el cordón de la cintura de su pantalón, antes de girar la cabeza con tranquilidad hacia donde yo estaba parada. Sus ojos oscuros, esos mismos ojos que durante 3 décadas creí honestamente conocer mucho mejor que los míos propios reflejados en el espejo, me miraron con una suavidad perfectamente fabricada, una mirada vacía ensayada a la perfección frente a cientos de recepcionistas de hoteles, clientes corporativos y, por lo visto, amantes de fin de semana. ¿Ya quedó lista mi maleta para mañana, querida Cristina?, preguntó casualmente, utilizando esa voz profunda, pausada y cuidadosamente modulada, que siempre usaba cuando quería sonar encantador y persuasivo. Se acercó caminando descalzo hasta el borde de la cama, mirando con evidente satisfacción la perfecta disposición milimétrica de sus prendas dobladas, la geometría impecable de los cuellos almidonados de sus camisas, la armonía visual de los colores sobrios que yo había organizado con tanto esmero para él. Levantó la mano y me dio una de esas palmaditas secas, rítmicas y profundamente condescendientes en mi brazo derecho. Eres un verdadero sol en mi vida. Sinceramente no sé qué haría sin ti organizando constantemente mi caos diario. Estos viajes de negocios me agotan profundamente solo de pensarlo, pero saber que tengo todo el equipaje listo y perfecto me quita un peso enorme de encima. Me quedé de pie en silencio, exactamente junto a él. El frasco lleno de aceite de masajes calentador pesaba dentro del bolsillo de mi delantal verde como un bloque macizo de plomo incandescente. Sentí claramente el calor húmedo irradiando de su cuerpo recién bañado. Vi de cerca la confianza absoluta y ciega en su postura relajada. Él no tenía la más mínima idea de que el guión predecible de su cómoda vida acababa de cambiar drásticamente de género literario. Yo no derramé ni una sola lágrima. No le grité en la cara. No le tiré la ropa cuidadosamente doblada por la ventana de la calle, ni le exigí explicaciones dramáticas que, con toda seguridad, solo terminarían arrastrándome a un laberinto interminable de mentiras baratas y excusas patéticas. En lugar de hacer todo eso, tragué lentamente la bilis ácida que me quemaba las paredes de la garganta. Dejé que una sonrisa plácida, completamente vacía y estéticamente perfecta, se dibujara con calma en mis labios, y lo miré fijamente y directamente a los ojos oscuros. No tienes absolutamente nada de qué preocuparte por este equipaje, Roberto, le respondí,
escuchando mi propia voz sonando tan firme, inquebrantable y fría como el mismo cristal del frasco que mi mano derecha apretaba sin piedad dentro del bolsillo. Te aseguro con toda certeza que este viaje de negocios va a ser uno que no olvidarás jamás en toda tu vida. Descansa bien esta noche, que te garantizo que mañana vas a necesitar toda tu energía disponible. La mañana siguiente comenzó con la rutina coreografiada de siempre. Roberto se vistió con su traje gris y bajó a la cocina. El aroma de su loción de sándalo y cítricos impregnó la casa. Me dio un beso fugaz en la mejilla mientras yo le entregaba su café negro. Susurró que me vería el domingo por la noche con esa voz aterciopelada que reservaba para las despedidas importantes. Escuché el motor de su camioneta arrancar y el silencio posterior que inundó la casa. En el bolsillo de mi abrigo, el frasco de cristal ámbar pesaba como una piedra. No había dormido un solo minuto, pero mis ojos no estaban enrojecidos. La sorpresa inicial había dado paso a una lucidez fría. Necesitaba respuestas tangibles y las necesitaba de inmediato. Llegué a la floristería a las 8. El aire del local olía a tierra húmeda y crisantemos frescos, un aroma que durante 22 años fue mi refugio. Valeria ya estaba allí, organizando cubos de zinc con agua helada. Llevaba el cabello recogido en su trenza desordenada y me recibió con una sonrisa radiante. Me ofreció una taza de té de manzanilla, diciendo con voz cantarina que me veía un poco pálida. Acepté la taza, sintiendo el vapor contra mi rostro. La miré a los ojos, esos grandes ojos de ciervo asustado, y por primera vez noté un brillo diferente en ellos, una chispa de anticipación ansiosa que no supe interpretar. Aún no sabía que el monstruo no solo dormía en mi cama, sino que también regaba pacientemente mis orquídeas. A media mañana, la campanilla de la puerta tintineó. No era un cliente, sino Esteban, mi contable desde hace 15 años. Un hombre de 62 años, delgado como un alambre, que siempre viste camisas de manga corta planchadas y huele a naftalina mezclada con caramelos de menta. Esteban carece de sentido del humor. Para él, el mundo es una inmensa hoja de cálculo donde los números deben cuadrar. Se dirigió a la trastienda, cargando su maletín de cuero gastado, y se sentó frente a mi escritorio, sacando de inmediato una gruesa carpeta de documentos. «Buenos días. Vengo por el asunto de la firma final», anunció Esteban sin preámbulos, ajustándose las gafas de montura gruesa. Su voz era monótona, como un locutor leyendo las noticias a las 3 de la madrugada. Lo miré con el ceño fruncido, secándome las manos con un paño. Le pregunté a qué firma se refería, recordando que habíamos revisado los impuestos la semana pasada. Esteban parpadeó lentamente, mirándome como si le hablara en arameo. Explicó con lentitud exasperante que se refería a la firma para liberar los fondos del préstamo hipotecario comercial, el trámite urgente que Roberto inició hace un mes. El aire de la pequeña trastienda desapareció de golpe. Me apoyé sobre el borde de madera del escritorio para no perder el equilibrio. Pregunté por un préstamo hipotecario, mi voz sonando como un susurro inaudible. Esteban asintió con gravedad profesional, abriendo la carpeta y deslizando un documento denso hacia mí. Confirmó que estaban usando la propiedad de este local comercial como garantía. Roberto le había entregado la copia validada del poder notarial general que yo le firmé hace 5 años para unas gestiones del ayuntamiento. Según las proyecciones presentadas al banco, la inyección masiva de capital era para adquirir un lujoso apartamento turístico en la costa. Mi mente procesó sus palabras con lentitud destructiva. Poder notarial, garantía hipotecaria, local comercial, apartamento en la costa. Roberto no solo estaba acostándose con otra persona usando aceite de masajes con olor a vainilla barata. Estaba hipotecando en secreto el trabajo de toda mi vida, el negocio que levanté con mis propias manos y noches de insomnio. Estaba a punto de robarme mi futuro financiero, amparado en mi confianza matrimonial ciega y un papel firmado hace media década. Esteban continuó hablando, ajeno al huracán de destrucción que desató en mi pecho. Para él, aquello era una transacción comercial rutinaria. Su falta de empatía situacional resultaba cómica. Presenciaba el colapso absoluto de mi vida,
y su única preocupación era que los plazos bancarios vencían el martes. Le pedí que dejara los papeles sobre la mesa, manteniendo una expresión neutral que me costó cada gramo de fuerza de voluntad. Le dije con frialdad que quería revisar las cláusulas de amortización esa misma noche con mi marido antes de firmar. Esteban asintió, satisfecho con la respuesta técnica. Cerró su maletín y salió del local despidiéndose con un movimiento rígido de cabeza. Me quedé sola en el silencio asfixiante de la trastienda. El documento impreso yacía sobre el escritorio como una serpiente lista para atacar. Sentí náuseas violentas. Un frío intenso se instaló en mis extremidades. No era una simple infidelidad patética. Era un plan de extracción financiera meticulosamente calculado. Una ejecución diseñada para dejarme en la calle, pagando una deuda millonaria por un local que irremediablemente perdería, mientras él disfrutaba de un retiro dorado frente al mar. En ese instante, la puerta se abrió de golpe y entró Valeria. Tenía las manos manchadas de polen amarillo y sostenía su teléfono móvil. Me avisó apresuradamente que el proveedor de las rosas blancas acababa de llegar, que estaba en la zona de carga trasera, y necesitaba mi firma urgente en el albarán. Le respondí que iría enseguida, obligándome a no mirar el documento hipotecario en mi mesa. Valeria asintió. Dejó su teléfono desbloqueado sobre el mostrador de madera junto a la caja registradora y salió corriendo hacia la calle para ayudar al repartidor con las cajas. Me acerqué al mostrador con pasos pesados. El teléfono de Valeria tenía la pantalla iluminada, mostrando la aplicación de mensajes abierta. Nunca en 30 años había revisado los bolsillos de mi marido, ni leído los correos de nadie. Pero en ese momento preciso, con el contrato de la hipoteca quemándome la memoria y el frasco de aceite pesando en mi abrigo, la moralidad me pareció un lujo estúpido que ya no podía permitirme. Mi intuición me empujó a mirar la pantalla brillante. El chat activo estaba guardado bajo el nombre de R Seguros, el mismo nombre, la misma inicial exacta de la empresa que él auditaba. Mi respiración se detuvo en mi garganta. Deslicé el dedo índice por la superficie templada, subiendo por la conversación con un movimiento tembloroso. Las fotos aparecieron primero, golpeando mi retina sin piedad. Imágenes nítidas de la misma habitación de motel de carretera, donde se suponía que mi marido estaba trabajando. Selfies de Valeria sonriendo frente al espejo del baño, vistiendo la camisa blanca de algodón que yo misma había planchado y empacado. Fueron las palabras de texto las que terminaron de matar definitivamente a la mujer que yo había sido hasta esa mañana. Mensajes enviados a altas horas de la madrugada. Leí la letra de Roberto, su forma característica de escribir sin signos de interrogación y abusando cobardemente de los puntos suspensivos. Escribió que la vieja jardinera había firmado los papeles del banco sin darse cuenta, que el martes les daban el dinero para el apartamento en la costa, y que faltaba muy poco para no tener que oler más a fertilizante barato en su propia casa. La respuesta de Valeria, enviada minutos después, brillaba en un globo de texto verde vibrante. Escribió que no veía la hora de que yo perdiera ese local húmedo y asqueroso por las deudas. Se burlaba diciendo que me creía muy lista armando coronas de flores, y recordaba con desprecio que ayer mismo le había prestado dinero de mis ahorros para sus supuestos estudios nocturnos. Remató el mensaje llamándome ingenua, diciendo que le daba lástima, y le recordó a mi marido que lo esperaba esta misma noche en el motel de siempre, pidiéndole que no olvidara llevar el aceite especial. Retiré la mano de la pantalla como si el cristal estuviera al rojo vivo. Me quedé absolutamente inmóvil, rodeada por el olor abrumador de los lirios que había cuidado durante décadas. Valeria, la chica a la que enseñé mi oficio, a la que consolé abrazándola cuando lloraba por problemas de dinero inventados. Roberto, el hombre al que le lavé la ropa, le pagué las comodidades y le organicé la vida entera, ambos burlándose de mí, usando mi dinero, mi casa y mi compasión para destruirme sin el menor remordimiento. En ese preciso milisegundo, algo dentro de mi pecho hizo un sonido seco, como la rama gruesa de un árbol viejo rompiéndose bajo el peso insoportable de la nieve. Todo el dolor agudo,
La humillación sofocante y las ganas de llorar que había estado conteniendo se evaporaron en el aire. El sufrimiento físico desapareció, dejando en su lugar un vacío absoluto y un silencio mental aterradoramente cristalino. Ya no era una esposa traicionada llorando en la oscuridad. Ya no era una jefa decepcionada. Era una mujer que acababa de comprender que estaba en una guerra por su supervivencia. Miré a través del cristal del gran ventanal de la tienda. Valeria estaba afuera, riendo a carcajadas con el repartidor, acomodando las cajas con esa energía juvenil que antes me enternecía. Observé sus manos ágiles, su postura relajada, su confianza absoluta de depredador que cree firmemente que la presa sigue pastando en el prado verde sin sospechar nada. Toqué el contorno duro del frasco de aceite de masajes dentro de mi bolsillo, sintiendo la temperatura helada del vidrio contra las yemas de mis dedos. La tristeza es un sentimiento inútil que te paraliza en la cama, pero la furia fría, cuando se destila correctamente en el cerebro y se mezcla con la paciencia adecuada, es el combustible más peligroso que existe. Acomodé el teléfono móvil de Valeria en la misma posición exacta en la que ella lo había dejado, con un ángulo milimétrico sobre el mostrador, borrando cualquier rastro de mi intervención. Alicé el delantal verde sobre mi cintura, respiré el aroma denso de las flores cortadas y caminé hacia la puerta principal para salir a recibirla, sabiendo exactamente lo que iba a hacer. Salí a la calle con la misma expresión afable que perfeccioné durante décadas atendiendo novias histéricas. Valeria firmaba el albarán de entrega, riendo ante un comentario del repartidor. Me acerqué con paso firme, sintiendo el frasco de cristal ámbar en mi bolsillo. Le di las gracias al joven y me giré hacia Valeria. Le toqué el hombro, justo donde Roberto solía darle palmaditas condescendientes, y le sugerí que se tomara la tarde libre. Sus ojos de ciervo asustado brillaron con un triunfo mal disimulado. Aceptó de inmediato, alegando que adelantaría unos supuestos trabajos universitarios. La vi acomodar las cajas apresurándose a terminar. Su bolso de lona oscura ya estaba estratégicamente escondido debajo del mostrador, esperando la hora de la traición. A las 12, Valeria salió corriendo a la cafetería para su almuerzo. Fue el momento exacto en que mi maquinaria de supervivencia arrancó. Caminé hasta la farmacia de Don Arturo, un local que olía a alcohol alcanforado. Fui directamente al pasillo de fisioterapia deportiva. Encontré un tubo rojo con letras negras que advertían peligro. Era pomada térmica deportiva ultra concentrada, a base de capsaicina pura, el químico que da el picor infernal a los chiles más agresivos. La etiqueta especificaba usar cantidades minúsculas exclusivamente sobre articulaciones severamente inflamadas. Pagué en efectivo. El cajero me advirtió con voz grave que no la aplicara cerca de zonas sensibles. Le sonreí con tranquilidad gélida, respondiendo que tenía absoluta certeza de dónde terminaría esa crema. Me encerré en la pequeña cocina de la trastienda. Extendí periódicos viejos sobre la mesa de aluminio. Saqué el frasco ámbar de mi bolsillo y lo destapé. Vertí ese líquido barato con olor a vainilla de carretera por el desagüe, viendo cómo la traición de mi marido desaparecía por la tubería. Lavé el interior del cristal con agua hirviendo y jabón neutro, eliminando cualquier residuo lubricante original. Sequé el frasco meticulosamente. El proceso requería la precisión de un cirujano y la paciencia de un asesino a sueldo. Abrí el tubo rojo. El olor fue inmediato y violento. Un aroma penetrante a mentol industrial y químicos abrasivos que me hizo lagrimear. Exprimí la mitad del contenido dentro del frasco ámbar. Era una pasta anaranjada amenazadora. La textura y el olor me delatarían al instante. Roberto era idiota, pero no carecía de olfato. Fui al armario donde guardo esencias para tarjetas de regalo. Extraje aceite de almendras dulces y extracto concentrado de vainilla. Añadiendo gotas, comencé a mezclar la pasta con el aceite usando un palillo de bambú largo. Batí la mezcla con absoluta seriedad. Nunca preparé un arreglo floral con tanta devoción. El líquido espeso adquirió la viscosidad exacta de un aceite de masajes premium. La vainilla dulce enmascaraba el peligro subyacente, dejando una nota de fondo especiada que encajaba a la perfección con la etiqueta original. Un efecto prolongado, pensé.
Era la única verdad absoluta que contenía ese frasco. Enrosqué la tapa negra, sellando mi obra maestra, y limpié el exterior del vidrio con alcohol para no dejar ni un rastro abrasivo que pudiera delatarme antes de tiempo. Caminé silenciosamente hacia el mostrador principal. El local estaba vacío, bañado por la luz pálida del mediodía. Me agaché junto al bolso de lona de Valeria. La cremallera cedió sin hacer ruido. Aparté un neceser de maquillaje, una blusa de seda que reconocí como un regalo que yo misma le había hecho por su cumpleaños, y un par de zapatos de tacón finos. En el fondo, en una bolsa plástica transparente, encontré lo que buscaba, sus artículos de aseo para esa noche. Deslicé el pesado frasco de cristal ámbar dentro de la bolsa plástica, acomodándolo suavemente entre su cepillo de dientes y su crema facial. Cerré la cremallera del bolso, dejándolo exactamente en la misma posición. Mi respiración era pausada, regular, como la de un reloj de pie antiguo que marca los segundos hacia una demolición inminente. A la 1 de la tarde, Valeria regresó de su almuerzo masticando ruidosamente un chicle de fresa. Le anuncié que necesitaba ausentarme un par de horas para gestionar unos permisos municipales urgentes, y le encargué que cerrara la tienda puntualmente a las 4, recordándole con una sonrisa maternal que disfrutara de su fin de semana libre. Salí de la floristería y conduje mi furgoneta directamente hacia el centro financiero de la ciudad, un laberinto opresivo de edificios de cristal y asfalto hirviente. No iba a permitir bajo ninguna circunstancia que mi marido financiara su nido de amor con los ladrillos de mi negocio. Aparqué en zona de carga y descarga, sin importarme en absoluto la multa, y subí al cuarto piso del edificio donde Esteban tenía su lúgubre oficina. Empujé la puerta de cristal esmerilado. Esteban estaba sentado detrás de su escritorio de fórmica gris, exactamente en la misma postura rígida de la mañana, comiendo metódicamente un sándwich envuelto en papel de aluminio. Al verme entrar sin cita previa, detuvo su mandíbula en pleno movimiento. Su expresión fue la de un hombre que acaba de presenciar una falla catastrófica en su hoja de cálculo favorita. Me senté en la silla de invitados, sin quitarme el abrigo. Le informé, con una voz completamente desprovista de emoción, que el préstamo hipotecario comercial quedaba cancelado de manera definitiva e irrevocable a partir de ese segundo, y que necesitaba redactar la revocación inmediata del poder notarial. Esteban tragó el bocado con evidente dificultad, limpiándose las comisuras de los labios con una servilleta de papel barata. Parpadeó varias veces detrás de sus gafas de montura gruesa. Su reacción no fue de empatía, ni de preocupación por la estabilidad de mi matrimonio. Su única y genuina consternación era el papeleo adicional. Suspiró profundamente, abriendo un cajón metálico que rechinó como un gato pisado, y sacó una pila de formularios en triplicado. Me explicó con tono de reproche que el banco ya había emitido el precontrato, que el martes se firmaba la transferencia, y que detener el proceso ahora implicaba una penalización administrativa de $145 por gastos de gestión. La indignación en su voz por esa cantidad era francamente cómica. Mi vida entera estaba siendo subastada, y a mi contable le dolía una tarifa. Abrí mi bolso de cuero negro, saqué mi chequera personal y firmé un cheque al portador por $150 exactos, deslizándolo sobre la mesa de fórmica. Le dije a Esteban que se quedara con el cambio para comprarse un almuerzo decente mañana. Él miró el papel con desconfianza, acomodándose las gafas sobre el puente de la nariz. Con movimientos robóticos, comenzó a rellenar las casillas del formulario de revocación. Mientras él escribía, el sonido del bolígrafo rasgando el papel me pareció la sinfonía más hermosa del mundo. Cada trazo de tinta azul era un ladrillo de mi floristería volviendo a ser mío. Esteban me pidió que firmara en 4 lugares distintos. Firmé con una caligrafía impecable, redonda y absolutamente inquebrantable. Es imperativo que notifiquemos esto al registro civil antes de las 3 de la tarde para que tenga efecto legal antes del fin de semana, murmuró Esteban, mirando con ansiedad el reloj de pared. Asentí lentamente y me ofrecí a llevarlo yo misma en la furgoneta. Durante el trayecto, Esteban se dedicó a quejarse amargamente sobre cómo los clientes que cambian de opinión a última hora arruinan la eficiencia del sistema tributario.
Yo conducía con las manos relajadas sobre el volante, escuchando su letanía burocrática como si fuera música de fondo. Él no sabía que iba sentado en el asiento del copiloto de una mujer que acababa de fabricar una bomba química artesanal disfrazada de aceite aromático, ni que su queja monótona sobre los formularios estaba salvando el patrimonio de toda mi vida. Entregamos los documentos en la ventanilla correspondiente. El sello de goma del funcionario golpeó el papel con un sonido seco, definitivo y liberador. Revocado, cancelado, protegido. Salí del edificio gubernamental sintiendo que el aire pesado de la ciudad era de repente más ligero. Dejé a Esteban de vuelta en su oficina, agradeciéndole su enorme eficiencia. Cuando regresé a la floristería, pasaban pocos minutos de las 4 de la tarde. El cartel de cerrado colgaba torcido en la puerta de cristal. Valeria ya se había marchado. El espacio debajo del mostrador, donde antes descansaba su bolso de lona oscura, estaba completamente vacío. Caminé por el pasillo central, tocando distraídamente los pétalos suaves de unos lirios blancos que esperaban ser enviados a una boda inmensa el sábado por la mañana. Imaginé a Valeria subiendo al autobús interurbano con sus tacones finos, abrazando su bolso contra el pecho, soñando con el apartamento de lujo en la costa y riéndose a carcajadas de la pobre vieja jardinera. Imaginé a Roberto en su lúgubre habitación de motel de carretera, quitándose la corbata de seda italiana frente al espejo, esperando ansiosamente a que llegara su joven amante con el ingrediente especial que garantizaría una noche supuestamente inolvidable. Habían planeado en secreto quemar mi vida entera hasta los cimientos para calentarse las manos egoístas con las cenizas de mi esfuerzo. Pero ambos ignoraban por completo que el fuego es un elemento sumamente traicionero, que obedece únicamente a quien sabe cómo encender la cerilla correcta. Apagué las luces principales del local comercial, me quité lentamente el delantal verde de trabajo y salí a la calle, cerrando la puerta con doble llave, sabiendo con absoluta certeza que la maquinaria ya no podía detenerse bajo ningún concepto. Llegué a mi casa, y el silencio me recibió como un viejo amigo reconfortante. Me quité los zapatos en la entrada, sintiendo el alivio instantáneo en mis talones adoloridos, caminando descalza por la sala. No encendí las luces principales, solo la pequeña lámpara de lectura junto al sofá de cuero. Fui directamente a la cocina, y me serví una copa generosa de vino tinto. Me senté en el sillón, apoyé la cabeza en el respaldo, y dejé que el tiempo transcurriera. Afuera, el viento comenzaba a agitar las ramas del roble, golpeando suavemente las hojas contra la ventana. En mi mente, un cronómetro silencioso marcaba los minutos. Calculé mentalmente la distancia exacta hasta el motel de carretera, el tiempo que tardarían en hacer el registro en recepción, la prisa torpe de Roberto por impresionar a su joven amante, la pomada térmica deportiva que había mezclado meticulosamente. No era un simple ungüento para aliviar una torcedura. Era una fórmula química de grado casi industrial, diseñada para generar un calor profundo y abrasivo en los músculos de los atletas. En zonas delicadas y mucosas, el efecto no sería un simple cosquilleo. Sería el equivalente químico y literal a sentarse desnudo sobre una hoguera alimentada con gasolina. Bebí un sorbo de mi copa. La casa estaba sumida en una paz perfecta, ajena al desastre monumental que se estaba gestando a varios kilómetros. Mi teléfono móvil comenzó a vibrar a las 10:45, rompiendo la tranquilidad. La pantalla iluminó la oscuridad mostrando un nombre que jamás esperé ver a esa hora. Esteban. Contesté manteniendo la voz pausada y controlada. Al otro lado de la línea, no escuché el silencio ordenado de su despacho, sino un caos estridente de sirenas lejanas, voces alteradas y un sonido parecido al de una manguera de alta presión. Esteban carraspeó, y su tono denotaba una irritación burocrática profunda. Me explicó a gritos que había conducido personalmente hasta ese motel, porque la oficina central del registro requería una firma de validación presencial de Roberto en el documento físico de revocación hipotecaria antes del lunes a las 8 de la mañana, para evitar una multa de $30. Esteban sonaba francamente ofendido.
Me dijo que no había podido conseguir la firma de mi marido, porque el lugar era un absoluto manicomio, que la recepción había llamado a emergencias por un escándalo en una suite, y que los formularios oficiales se le estaban humedeciendo peligrosamente por culpa del agua. Le respondí a Esteban con una calma gélida que me dirigía hacia allí para resolver definitivamente el problema de la firma. Dejé la copa de vino sobre la mesa, me puse un abrigo oscuro sobre mi ropa de casa y salí hacia el garaje. El motel El Descanso del Viajero apareció en la distancia no como un refugio discreto, sino como un árbol de Navidad epiléptico. 2 camiones de bomberos y una ambulancia bloqueaban la entrada principal, estacionados sobre los maceteros. Las luces rojas y azules giraban frenéticamente, iluminando la fachada desconchada y el letrero de neón intermitente. Aparqué mi furgoneta detrás de un coche patrulla, apagué el motor y respiré hondo. El aire frío de la noche estaba impregnado de un olor inconfundible y surrealista, una mezcla tóxica de asfalto mojado, un dulzor empalagoso a esencia de vainilla barata, y un mentol químico tan penetrante que me hizo picar los ojos al instante. Caminé hacia el patio central del motel con pasos firmes, hundiendo las manos en los bolsillos de mi abrigo. La escena que se desplegaba frente a la puerta abierta de la habitación 114 era digna de un cuadro sobre los círculos del infierno. Un coro de personajes absurdos rodeaba el epicentro del desastre. El recepcionista nocturno, un muchacho larguirucho con acné severo, saltaba gritando hacia los paramédicos. «¡Pensé que los estaban despellejando vivos!». Un paramédico corpulento sostenía una manguera conectada a la toma de agua del jardín, soltando maldiciones. «El agua empeora la reacción química de la capsaicina, idiotas. Dejen de mojarlo y traigan litros de leche entera de la cocina». 2 bomberos equipados con pesados trajes ignífugos se miraban entre sí con desconcierto, rascándose la cabeza, mientras uno murmuraba por su radio. «Central. Llevo 20 años apagando incendios forestales y nunca había visto a 2 personas arder espontáneamente sin que hubiera fuego visible». Y en el centro exacto de aquel circo dantesco, sentados patéticamente en el asfalto mojado e iluminados por los destellos policiales, estaban Roberto y Valeria. Estaban envueltos de manera precaria en unas sábanas blancas del motel, que ahora estaban empapadas y pegadas a sus cuerpos temblorosos. La piel expuesta de mi marido, desde la base de su cuello hasta sus pantorrillas, tenía un tono rojo escarlata brillante, hinchada y cubierta de ronchas furiosas. Valeria lloraba histéricamente a su lado, emitiendo alaridos agudos que le desgarraban la garganta. Se frotaba los brazos, el pecho y las piernas con tanta violencia y desesperación que parecía querer arrancarse su propia piel a tiras. Ambos emitían gemidos guturales ininterrumpidos, un sonido agudo y lamentable de dolor puro, químico e inextinguible. Se retorcían sobre los charcos helados, incapaces de quedarse quietos, quemándose literalmente vivos desde el exterior hacia adentro por culpa de su propia lujuria perfumada. A escasos 2 metros de ellos, de pie y completamente inmune al dramatismo insoportable de la situación, estaba Esteban. Llevaba su maletín apretado contra el pecho y sostenía una tabla con pinza metálica donde reposaba el formulario de revocación bancaria. Miraba a Roberto con una expresión de profunda decepción profesional, como si la agonía ardiente de mi marido fuera una táctica de mala educación para evadir sus responsabilidades. Esteban se ajustó las gruesas gafas salpicadas de agua y, con su característica voz monótona e implacable, le dijo a mi marido que se retorcía de dolor en el suelo: «Señor, entiendo perfectamente que esté experimentando una leve incomodidad dérmica en este momento, pero si usted no me firma este documento legal en la línea punteada antes de la medianoche, el recargo administrativo será irreversible y no pienso pagarlo de mi bolsillo». El contraste entre el sufrimiento de los amantes y la burocracia gélida de mi contable era tan majestuosamente ridículo que me mordí la mejilla para no reír. «Dime la más absoluta verdad. Si tú hubieras estado exactamente en mi lugar, parada en el medio de ese patio de motel lúgubre iluminado por luces de emergencia, viendo al hombre arrogante que intentó robarte el negocio de tu vida,
Y a la joven empleada a la que trataste como a una hija ardiendo como 2 antorchas humanas impregnadas en olor a vainilla barata. ¿Qué habrías hecho tú? Déjame tu opinión sincera abajo en los comentarios, porque te juro que mantener la compostura en ese preciso momento fue el mayor desafío emocional de mis 58 años. Caminé muy despacio, con una elegancia pausada, hasta quedar parada justo frente a ellos. Mis zapatos de suela gruesa chapotearon suavemente en el agua del asfalto, anunciando mi llegada. Roberto levantó la cabeza pesadamente al escuchar mis pasos acercarse. Sus ojos oscuros estaban inyectados en sangre, hinchados por la reacción alérgica y supurando lágrimas de puro dolor. Al reconocerme de pie frente a él, el pánico absoluto y el terror más primitivo reemplazaron por un microsegundo a la agonía física en su rostro rojo brillante. Valeria ni siquiera tuvo el valor de mirarme a la cara. Estaba demasiado ocupada metiendo la cabeza entera en un cubo de plástico lleno de hielo triturado que un bombero compasivo le acababa de traer. Roberto extendió una mano temblorosa, mojada y enrojecida hacia mí, balbuceando palabras incoherentes, intentando patéticamente construir una mentira creíble sobre la marcha, mientras el dolor le nublaba el juicio. Cristina, mi amor, por favor, tienes que creerme. Esto no es lo que parece. Hubo un terrible accidente industrial en el hotel. Una fuga en las tuberías. Los químicos de limpieza nos cayeron encima. Nos atacaron. Lo miré desde arriba, sintiendo el aire frío y revitalizante de la noche acariciar mi rostro impasible. No había ni un solo rastro de ira en mis ojos, ni una pizca de dolor, ni un miligramo de sorpresa. Solo habitaba en mí la calma absoluta, profunda y reparadora, de quien ya ha terminado su dura jornada laboral. Miré de reojo a Esteban, que seguía esperando estoicamente a un lado con su bolígrafo de tinta azul en alto, y luego volví mi mirada hacia el patético hombre desnudo y envuelto en sábanas mojadas, que estaba arrodillado en el charco a mis pies. No le pedí ningún tipo de explicaciones sobre su presencia allí. No mencioné ni por un segundo el frasco oculto en su maleta de trabajo, ni los mensajes crueles en el teléfono móvil, ni la burla sobre mi edad y mis flores. Simplemente incliné un poco la cabeza hacia la izquierda. Sonreí con esa misma cortesía amable, distante y profesional que uso todos los días para vender enormes ramos de rosas blancas a las novias ansiosas, y le dije con una voz clara, firme y cristalina, que resonó por encima de las sirenas. «Roberto, querido, te pido por favor que te seques muy bien las manos antes de firmarle los papeles a Esteban. Me costó exactamente $150 de penalización cancelar la hipoteca de tu apartamento de lujo en la costa esta tarde. Y sinceramente, no quiero que manches los recibos originales con toda esa agua». Roberto se quedó con la boca a medio abrir. Las palabras de mi advertencia chocaron contra una pared invisible antes de penetrar en su cerebro. El rojo escarlata de su piel pareció palidecer por un instante bajo las luces intermitentes de las patrullas. Su mente de auditor, siempre calculadora, trataba desesperadamente de procesar la magnitud del colapso. No solo sufría las quemaduras químicas más humillantes de la historia frente a una docena de extraños, sino que acababa de descubrir que su plan maestro de jubilación en la playa se había desintegrado. La expresión de absoluta derrota en su rostro sudoroso fue un espectáculo tan profundamente satisfactorio que casi compensó 30 años de camisas planchadas. Esteban, demostrando que su devoción por la burocracia superaba cualquier instinto de empatía, no le dio tiempo para procesar su ruina financiera. Con un movimiento ágil, el contable esquivó el charco de agua helada que un bombero acababa de crear y le plantó la tabla con la pinza metálica a centímetros de la nariz. Le extendió un bolígrafo azul con la frialdad de un cirujano, firme en las cruces rojas. Y no apoye el antebrazo húmedo. El papel carbónico es sensible a la humedad, instruyó Esteban, ignorando que el hombre frente a él temblaba como hoja seca y gemía por la capsaicina pura que le ardía en las ingles. El paramédico corpulento, que sostenía un galón de leche entera proporcionado por el motel, se detuvo fascinado por la escena. Observó cómo Roberto, con los dedos hinchados, tomaba el bolígrafo. Mi marido dejó escapar un sollozo ahogado.
un sonido agudo, mientras trazaba su firma con una caligrafía desastrosa, deformada por el dolor físico. El olor a mentol concentrado, vainilla artificial y sudor frío flotaba en el aire nocturno como una nube tóxica. Cuando completó el último trazo, Esteban tiró de la hoja superior con un chasquido seco, revisó la tinta bajo la luz de la ambulancia y asintió levemente, guardando el documento en su maletín con la reverencia de quien acaba de salvar el santo grial de los recargos administrativos. Valeria, que seguía sumergida en su miseria ardiente, detuvo sus alaridos histéricos el tiempo suficiente para que la realidad hiciera eco en su cabeza vacía. Levantó el rostro del cubo de hielo triturado. Tenía el maquillaje oscuro escurrido por las mejillas como alquitrán, y su trenza desordenada era un nido empapado. Miró a Roberto, luego a mí, y finalmente clavó la vista en el maletín. La comprensión iluminó sus grandes ojos de ciervo asustado. Entendió de golpe que el apartamento de lujo en la costa y su futuro asegurado como señora adinerada acababan de evaporarse. Entendió que el hombre por el que había apostado su juventud no tenía ni un centavo que no estuviera bajo mi control absoluto. El llanto que brotó de su garganta ya no fue por el ardor de la crema, sino por el dolor real de la codicia frustrada. El gerente del motel, un hombre calvo con un chaleco desgastado, aprovechó la pausa en los gritos para abrirse paso. Llevaba una libreta de facturas y una expresión de furia homicida. Se paró frente a Roberto, señalando hacia la puerta abierta de la habitación 114, de donde emanaba un vaho tóxico. Empezó a enumerar los daños con voz estridente. Mencionó la contaminación química del colchón, la limpieza industrial de riesgos biológicos para descontaminar la alfombra, las sábanas arruinadas, y la multa municipal por activar alarmas de emergencia sin fuego real. La suma total superaba con creces los $3,000. Exigió una tarjeta de crédito válida, advirtiendo a los policías que, si no le pagaban, presentaría cargos formales por vandalismo y destrucción de propiedad. Roberto levantó la mirada hacia mí, arrastrándose patéticamente un par de centímetros sobre el asfalto mojado. Trató de alcanzar el borde de mi abrigo con su mano enrojecida, pero di un paso atrás con un movimiento fluido, dejándolo aferrar el aire frío. Su respiración era entrecortada, un silbido de pánico puro. «Cristina, por el amor de Dios», suplicó, con la voz quebrada por la humillación pública. «No tengo mi billetera. Está en los pantalones. Pero no puedo entrar ahí. El aire quema. Por favor, paga esto. Tú siempre lo arreglas todo. Mi reputación en la empresa. Si esto sale a la luz pública, me van a despedir. Por favor, te lo ruego. No me dejes así». Lo contemplé en silencio. Observé cada detalle de su ruina. El hombre que la mañana anterior caminaba por mi casa creyéndose dueño del mundo, el mismo que me palmeaba el hombro con lástima mientras gastaba mi dinero, ahora era una masa temblorosa, desnuda y humillada, suplicando caridad frente a un público uniformado. No sentí lástima, tampoco odio. Solo sentí la inmensa satisfacción de una ecuación matemática resuelta con éxito. Me ajusté el cuello del abrigo y lo miré directamente a los ojos supurantes. Las pólizas de seguros que tanto te enorgulleces de auditar tienen cláusulas estrictas sobre negligencia intencional, Roberto. Le dije con una voz gélida que pareció congelar el aire. Me temo que tu póliza de matrimonio acaba de ser cancelada por fraude absoluto. Te sugiero que llames a tu joven asistente para que te ayude a pagar la factura. Al fin y al cabo, ella es la experta en administración de empresas. Di media vuelta sin añadir una sola sílaba más. No miré atrás cuando los paramédicos finalmente comenzaron a verter los galones de leche entera sobre sus cuerpos ardientes, ni cuando los oficiales de policía empezaron a tomarles fotografías de evidencia con sus teléfonos, asegurando que la humillación de mi marido quedara inmortalizada en los registros públicos de la ciudad. Caminé hacia mi furgoneta con pasos firmes, rítmicos y llenos de propósito. Esteban caminaba a mi lado, aferrando su maletín, murmurando sobre lo imprudente que era la gente joven con los químicos no regulados. Subí al asiento del conductor, encendí el motor y el calor reconfortante de la calefacción me abrazó casi de inmediato.
Mientras conducía de regreso a casa por la autopista vacía, viendo las luces de la ciudad brillar a lo lejos como un mar de estrellas terrestres, sentí que mis pulmones se expandían por primera vez en 30 años. Si esta historia resuena contigo, si alguna vez has reconstruido tu vida desde las cenizas y sabes perfectamente que la justicia más dulce es la que se sirve con elegancia y sin derramar una sola lágrima, compártela en tus redes sociales para que llegue a oídos de quien necesite escucharla hoy. Hay demasiada gente en este mundo que confunde la bondad con la debilidad, y es nuestro deber moral recordarles que las mujeres que cultivamos jardines hermosos también sabemos exactamente cómo manejar el veneno y las tijeras de podar. Las semanas posteriores a aquella noche en el motel transcurrieron con la precisión quirúrgica de una mudanza bien planificada. Los abogados de divorcio hicieron su trabajo maravillosamente rápido, especialmente cuando les entregué las copias de los mensajes de texto, el informe policial del incidente con riesgo biológico y los documentos bancarios que probaban la malversación de fondos. Roberto no tuvo el valor de pelear por absolutamente nada. El escándalo en el motel, tal como él mismo había predicho aterrorizado, llegó rápidamente a oídos de la junta directiva de su prestigiosa firma de auditoría de seguros. Un auditor que termina arrestado por destruir una suite de motel, usando lubricantes inflamables de contrabando, no es exactamente la imagen de integridad corporativa que deseaban proyectar. Fue despedido sin derecho a indemnización por violación grave de la moralidad y ética de la empresa. La última vez que supe de él, estaba viviendo en una pequeña habitación alquilada en las afueras, lidiando con demandas civiles del dueño del motel y con facturas médicas astronómicas por tratamientos dermatológicos para reparar el daño severo y persistente en su piel enrojecida. En cuanto a Valeria, su castillo de naipes se derrumbó con la misma rapidez, sin mi apoyo financiero constante, sin los ahorros que yo le prestaba y sin el patrocinio de su amante arruinado. Tuvo que abandonar sus supuestos estudios nocturnos. Semanas después, un proveedor de la floristería me comentó de pasada que la había visto trabajando en el turno de madrugada de una cadena de comida rápida cerca de la estación de autobuses interurbanos, vistiendo un uniforme de poliéster manchado de grasa y luciendo una expresión perpetua de amargura. Nunca intentó volver a contactarme, lo cual demostró que todavía conservaba un mínimo instinto de supervivencia básica. Yo vendí la camioneta de lujo que Roberto usaba los fines de semana, y, con ese dinero en efectivo, instalé un sistema de refrigeración de última generación en el local, y contraté a una señora maravillosa de 60 años llamada Carmen, que sabe distinguir perfectamente entre una peonía y una rosa de jardín, y que jamás en su vida deja su teléfono móvil desbloqueado sobre mi mostrador. Ahora, la vida a los 58 años huele exactamente como siempre soñé que olería la libertad absoluta y sin condiciones. Es una mañana de martes luminosa, limpia y profundamente tranquila. Estoy sola en el interior del invernadero trasero de mi tienda, rodeada por la humedad controlada y el calor reconfortante del cristal empañado. Llevo puesto mi delantal verde oscuro, el mismo que alguna vez ocultó un frasco de cristal ámbar letal, pero que ahora solo guarda rollos de alambre floral, guantes de jardinería y cinta adhesiva verde. Levanto unas tijeras de podar de acero inoxidable, brillantes, pesadas y perfectamente afiladas, y corto el tallo grueso de una orquídea blanca con un movimiento rápido, limpio y definitivo. El sonido crujiente del corte resuena en el silencio absoluto de la habitación, liberando en el aire un aroma fresco y verde a savia nueva, el olor inconfundible de algo hermoso que, tras ser separado definitivamente del peso muerto que lo arrastraba hacia abajo, finalmente está listo para florecer en completa paz.